de distintos actores, sobre todo organizaciones empleadoras. Estaban inscritas tanto empresas, pero también había gente de gobierno que se había inscrito, un poco para construir estos ecosistemas donde podamos construir espacios de diversidad, de equidad y de inclusión. Este espacio, que va a ser facilitado por Eduardo Otero Torres, que es el director asociado de Nodos y quien es quien está trabajando más sobre estos temas, es importante decir que es un tema, y cuando lo estábamos construyendo, que es un tema nuevo, es un tema que, a diferencia de otros ejes de diversidad, no tiene mucha espalda. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que todo lo que se trabaja en términos de la agenda de género, hay un movimiento de mujeres, un movimiento feminista que construyó teoría, que construyó casuística, que construyó buenas prácticas, que viene con un bagaje fuerte. Cuando trabajamos temas de discapacidad, también hay todo un movimiento, hay personas, hay agrupaciones trabajando cómo trabajar la discapacidad. Lo mismo pasa con diversidad sexual, ¿no? Son temas que vienen como robustos en este sentido. El tema de intergeneraciones o de multigeneraciones no es un tema que venga con esa construcción. Si bien hay textos, hay papers, hay investigaciones que dan cuenta de estos fenómenos en distintos ámbitos, y acá vamos a focalizar en el ámbito de trabajo, no hay tanta experiencia. De hecho, muchas de las organizaciones con las que trabajamos nos piden que les acompañemos a trabajar esto. Y básicamente lo que encontramos como respuesta es trabajar primero en entender qué es lo que pasa en cada organización, porque en cada organización se ve muy distinto estas dimensiones y estas interacciones entre las distintas generaciones, y a partir de eso crear propuestas muy específicas. Porque, de nuevo, a diferencia de otras agendas, no hay como modelos que pueden servir como un anclaje o una estructura para poder sobre eso ir construyendo en cada organización, sino que hay que hacerlo muy ad hoc. Entonces, ese es el primer advertencia, warning que quiero hacer sobre la charla, porque es importante saber esto. No vamos a dar respuestas únicas que puedan decir, nos podemos agarrar de esto para poder implementarlo. Y un poco para empezar esta construcción conjunta, Edu, no sé si puedes poner la siguiente slide. Y perdón que no me presenté, bueno, sí dije que soy Arturo Mercado, director de Nodos, soy mexicano, ahora les hablo desde México, viví muchos años en Argentina, hace 20 años, soy psicólogo y artista plástico, estos son como mis credenciales y mi presentación. Pero bueno, un poco para empezar a construir esto, si tienen ahí su celular y si gustan acompañarnos con este QR, a escanearlo. Y lo que buscamos construir es una nube de palabras que es, ¿qué palabras se les vienen a la cabeza o a la mente cuando hablamos de intergeneracionalidad en el trabajo? ¿Qué les aparece? A ver si más o menos andamos en la misma nube de palabras o si es totalmente disímil y son conceptos totalmente distintos. Nada, ¿qué les viene a la cabeza? Ahí, Edu, no sé si quieres mostrar un poco el mentir de qué cosas van apareciendo. O dejamos ahorita el mentir y después mostramos la nube. Bien, ahí empiezan a aparecer algunas palabras. Y justo lo que imaginábamos, ¿no? Vieron que normalmente cuando uno arma estas nubes de palabras empiezan a aparecer palabras muy comunes que empiezan a aparecer más grandes en la nube y, ¿no? Y las que menos se repiten a los lados o afuera y más chiquitos. Y nada, aparecen muchas definiciones, ¿no? Discriminación por edad, diversidad, distintos objetivos, distintas generaciones, distintos lenguajes, diferentes pensamientos. Edadismo, ¿no? Como una forma de discriminación sobre el tema de los grupos etarios. Diálogo, llegar a acuerdos, que podemos vincular un poco con comunicación, relaciones, todo eso obviamente tiene que ver, pero de nuevo, no hay un concepto, ¿no? Creo que si ponemos cuál es el tema de género de mujeres en el ámbito de trabajo, aparecerían palabras, muchos más conceptos relacionados, ¿no? Con palabras más grandes. Bueno, incomodidad, no sabe, visión estratégica.
algunos de estos conceptos, Edu, ahora va a ir retomándolos, sobre todo en esto, ¿no? En los diferentes pensamientos, en esta diversidad, en esta incomodidad que a veces hay, en estas discriminaciones, pero también y sobre todo, lo que Edu va a trabajar es qué es aquello que se puede trabajar en conjunto, qué es aquello que sí se puede unir y cómo empezar a trabajarlo eh, desde la no creación de estereotipos, ¿no? Desde la no creación de, ah, no, es que si ya es una persona grande, entonces no sabe tecnología, o los jóvenes son súper progresistas y mente abierta y no pasa nada. Bueno, también esas cosas va a empezar a conversar. Así que, nada, mil gracias por escribir esto. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Edu, Eduardo Otero Torres, director asociado. Edu, te cedo el micrófono y acá estaremos en el chat para cualquier cosa. Estás con el micrófono apagado. Hola, ya, perdón. Bueno, muchas gracias, Artu, y muchas gracias por esa introducción. Es importante, digamos, rescatar como dos cuestiones de esto de lo que hablaba Arturo. Cuando hablamos de generaciones, no hay tanta literatura ni tantos trabajos que estén hablando sobre la temática como si se habla de género, de diversidad sexual o de discapacidad. Arturo señalaba algo y es que detrás de estos otros movimientos, o detrás de estos otros temas más bien, hay movimientos muy fuertes. Está el movimiento feminista, el movimiento por la discapacidad, el movimiento de la diversidad sexual, que de alguna manera generan contenidos y generan conocimientos sobre la temática, sobre generaciones. No es un tema en el cual haya un movimiento. Entonces la pregunta que nos hacemos un poco es, el punto de partida que quiero tomar yo para esta charla es, ¿por qué toma relevancia? ¿Por qué hoy en día empieza a tomar cada vez más relevancia el tema generacional? Y lo que empezamos a escuchar es desde hace ya un par de años que estamos en un momento de la vida, digamos, de la historia, en la cual hay entre 4 y 5 generaciones, dicen algunos teóricos, conviviendo al mismo tiempo en el ámbito del trabajo. Es decir, desde hace algunos años, eh, estas, yo diría más bien 4 generaciones que están conviviendo hoy en día, empiezan a convivir porque la generación Z, la generación de aquellos chicos que nacieron, digamos, con el Internet, para decirlo de alguna manera más sencilla, empiezan a ingresar al ámbito laboral, mientras los que fuesen, no sé, su generación de abuelos, están todavía trabajando en el ámbito laboral. Sí, esta generación Z que empieza a incorporarse rápidamente o recientemente al ámbito de las empresas, es una generación que viene con un chip, digamos, diferente sobre cómo se vincula con el trabajo, cómo se vincula y utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también nos encontramos en un momento en el cual los millennials están empezando a asumir jefaturas, a asumir gerencias, y la generación X asume como las gerencias más importantes, y los baby boomers están en proceso de retiro de las organizaciones. Entonces están sucediendo un montón de cosas al tiempo. Entonces, para hablar del tema, vamos a seguir la siguiente agenda. Primero vamos a hablar de qué son las generaciones. Después vamos a hablar de las relaciones intergeneracionales. Vamos a hablar de desafíos y oportunidades. Vamos a hablar de una herramienta que sirve para diagnosticar el ambiente intergeneracional del trabajo, y después vamos a hacer un cierre donde vamos a abrir un espacio para preguntas. ¿Estamos ok? Eh, bueno, en el chat quiero, bueno, saludar a un montón de gente conocida y a las personas que no conozco. Muchas gracias. Veo que se han unido diferentes empresas. Ahí estoy viendo en el chat. Desde México, desde Argentina principalmente, como dijo Arturo, interesados en esta temática. Entonces, antes de empezar a hablar, quiero decirles, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden levantar la mano o pueden ponerla en el chat, que Arturo va a estar pendiente para resolver las preguntas,
o las dejamos para un espacio al final, que esperemos, bueno, que sea, que lleguemos hasta allá con todas las emociones de seguir haciendo todas las preguntas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de una fuerza laboral multigeneracional? Es decir, en la cual conviven estas diferentes generaciones. Como aparecía un poco en la nube de palabras, digamos como que no hay grandes temas, pero sí aparecían estas cuestiones de diferencias, comunicación. Lo que uno empieza a encontrar en una fuerza laboral multigeneracional es que hay muchas expectativas y necesidades que son diferentes de acuerdo con cada grupo de edad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo crear un entorno laboral en que todas las generaciones puedan progresar? Y si quieren puedo dar una respuesta rápida, que es más o menos un poco lo que vamos a resolver al final, pero el desafío que tiene la gestión de la intergeneracionalidad tiene que ver con esto, con diferentes formas de relacionarse con el trabajo, con diferentes formas de percibir el feedback, ¿no? Se dice, por ejemplo, que las generaciones más jóvenes requieren de mucho mayor feedback constante que las generaciones más grandes que están acostumbradas a procesos de feedback cada cierto tiempo que tenga que ver con las tareas, mientras se considera que los más chicos necesitan un feedback mucho más inmediato y mucho más continuo. Entonces, ese reto implica que un líder debe aprender o debe utilizar diferentes sistemas de feedback que complazcan las diferentes necesidades. Yo siempre planteo una metáfora, digamos, que, que no es tan metáfora, pero pues que es una realidad. Piensen, por ejemplo, si ustedes van a organizar una reunión o una fiesta o una cena, ¿sí? Y ustedes quieren satisfacer las necesidades de cada una de las personas que van a esa cena, pero resulta que hay una persona que es diabética, resulta que hay una persona que es intolerante a la lactosa, hay otra persona que es intolerante al gluten, hay otra persona que es vegana, hay otra persona que es vegetariana. Entonces, un menú diverso sería un menú en el cual yo tenga un plato para personas veganas y vegetarianas, puede ser otro plato para personas que no comen con gluten, otro plato para personas que son intolerantes a la lactosa, y donde yo pueda tener como un menú diverso que atienda las diferentes necesidades. Y ese es como nuestro punto de llegada. Pero nuestro punto de partida, ¿cuál sería? Primero, reconocer que las diferencias existen, es decir, hay diferencias que son generacionales. No pensamos todos lo mismo sobre la relación al trabajo, sino que depende de la generación a la cual pertenezcamos y ahora voy a explicar por qué. Y por otra parte, es como reconocer estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que las personas, los baby boomers o los que somos más grandes, nos resistimos al cambio, mientras que los millennials requieren mucho mayor reconocimiento, es empezar a encontrar que hay diferencias en todo, ¿no? En las necesidades, en las expectativas frente al trabajo. Y por otra parte, valorar la diversidad generacional, es decir, reconocer que la intergeneracionalidad, es decir, las relaciones y vínculos que se dan entre diferentes generaciones, genera riqueza. Por ejemplo, uno podría pensar que las personas mayores y los jóvenes tienen habilidades y conocimientos que son diferentes pero complementarios. Ay, perdón. ¿Sí? Los jóvenes tienen mayores habilidades con las redes sociales, con las tecnologías de la información, con Internet, que pueden agregar herramientas o que pueden generar herramientas para que puedan trabajar con las personas más grandes que por lo general tienen un pensamiento o una inteligencia, un tipo de inteligencia que hace que sean más estratégicos. Entonces, por ejemplo, los jóvenes se sabe que tienen una inteligencia más fluida, es decir, que pueden innovar y resolver problemas fácilmente, mientras los que somos de mediana edad, más grandes, tenemos una inteligencia un poco más cristalizada, pero que nos sirve para sintetizar ideas complejas
y determinar qué problemas vale la pena solucionar. Entonces, cuando yo valoro la diversidad generacional, reconozco que las diferencias existen y empiezo a valorar la diversidad generacional, en vez de centrarme en los problemas que se generan, por ejemplo, quejas que se empiezan a encontrar hoy en día, que los chicos más jóvenes no tienen las mismas responsabilidades y compromiso con el trabajo que las personas más grandes, que las personas más grandes se resisten al cambio. Hay que pensar que estos son estereotipos y tenemos que desestereotipar para poder actuar generacionalmente. No sé si queda clara esta idea, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Y Edu, ahí solo dicen algo, si puedes, hay un rectángulo que se ve abajo en la leyenda. Ah, Eh, ocultar. sí, solo eso, pero va bien. Ah, Gracias. perdón, no lo había, pensé que lo veía solo yo. Eh, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una generación. La noción de generaciones es una noción que nace en la sociología en 1957 a través de un sociólogo que se llama Karl Mannheim, que fue el que crea esta idea de las generaciones, que en el 91 es retomada por otros dos sociólogos llamados Neil Howe y William Strauss, que escriben un libro que se llama La historia del futuro en Estados Unidos en 1991, donde retoman el concepto de generaciones. ¿Y qué nos dice el concepto? El concepto básicamente lo que nos dice es que estamos hablando de grupos de personas que nacieron y vivieron un periodo de tiempo similar. ¿Qué significa esto? Que son grupos de edad, ¿sí? Pero lo importante, la definición, no es que sean solo grupos de edad, sino que son grupos que compartieron experiencias e influencias culturales similares. No sé si, a ver, ¿qué significa esto? Esto de alguna manera lo que nos está diciendo es que son grupos de edad que al vivir experiencias e influencias culturales comunes, tienden a moldear sus comportamientos y actitudes frente a la vida, frente al trabajo, frente a la familia. Es decir, son experiencias de vida, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la etapa de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Uno puede decir, no sé, el 11 de septiembre en Estados Unidos, la pandemia, digamos, como un hecho reciente que marca en la historia, las crisis económicas, los booms económicos, de alguna manera son experiencias que hacen que compartamos maneras de vivir el mundo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este tipo de acontecimientos globales y locales también, que terminan moldeando nuestras formas de pensar y de actuar. Y eso es lo que se entiende como una generación, no únicamente los años, aunque digamos, obviamente estamos siempre dentro de rangos de edad, pero uno, por ejemplo, cuando ve los rangos de generaciones, a veces podría pensar que no tienen en común las personas de mayor edad en una generación que las de menor edad, eh, y eso que no tienen en común, en realidad, digamos, lo tienen en común porque vivieron ciertas experiencias. Vamos a verlo un poco más en profundidad. Y esta generación es una herramienta para hacer análisis social, para entender cómo estas experiencias de vida moldean actitudes, comportamientos y creencias. Ahora, ¿de qué generación eres? No sé si quieren poner en el chat como para que me cuenten qué generaciones tenemos. Seguramente debo tener baby boomers que están entre los 79 y los 61 años, que son personas que están en este momento en proceso de cerca del retiro, cerca de la jubilación. Generación X, que son personas que tienen entre 60 y 45 años. La generación Y o millennials, que son de entre 44 y 29 años. Y generación Z, que son los más chiquitos, que son los que empezaron a ingresar en el mundo laboral recientemente, que tienen entre 28 y
13 años, bueno, esperamos que de 13 no, hasta 18 años estén eh, acá en la charla. Entonces tenemos principalmente millennials, boomers, generación X, X, millennials, millennials, Entre X boomers y y X. Millennial son quienes se lo llevan. Y bueno, hay una persona boomer, La mayoría, ¿no? pero Entonces, mayoría Millennials X. y millennials y X, que es la mayoría que está hoy en día en las organizaciones, ¿sí? Es esa gran mayoría, perdón, ¿se está viendo? Porque yo estoy viendo de repente el logo de nodos. ¿Se está ¿No? viendo la presentación? Se ve la Ah, presentación, perfecto. sí, sí, sí. Ah, perfecto. Eh, entonces, volviendo sobre qué generación somos cada uno de nosotros, como les decía, esta noción de generaciones es una noción que nace en Estados Unidos, las fechas están definidas sobre todo por eventos que suceden allá, pero nos permiten entender diferentes formas de pensar. Esto es básicamente lo más importante de las generaciones. Entonces, uno empieza a encontrar, perdón, que me fui para el otro lado, y cuando vamos a hablar de las generaciones, vamos a tener que tener en cuenta ciertas cuestiones, ¿no? Los baby boomers son aquella generación que nace después del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se da este crecimiento, digamos, de la natalidad como muy importante, por eso se les llama baby boomers, y en general se les considera que son conservadores y ordenados. Nacieron y crecieron en una experiencia analógica, ¿no? Fueron los primeros que empiezan a adquirir tecnología en el hogar. Antes no existía, digamos, las otras generaciones anteriores no tenían la misma tecnología que empieza a aparecer en el hogar y son grandes lectores. Por lo general son aquellos que menos se preocupan por el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal frente a las otras generaciones, la X, la Y y la Z. Y acá hay algo bien importante para marcar. Cuando esta generación ingresó al mercado laboral, tenía lo que se puede llamar como experiencias adultas más jóvenes que el resto de las generaciones. Es decir, muchas veces al ingreso laboral ya estaban casados y con hijos, o entre los 24 y los 25 años tuvieron esto, ¿no? Se casaron y tuvieron hijos, mucho más jóvenes que la generación X, que las generaciones de hoy que esperan hasta los 30 años para, digamos, en promedio, para iniciar estas experiencias de vida. Los baby boomers son independientes, confían, digamos, se habla que son independientes y que confían mucho más en sus habilidades para la toma de decisiones, prefieren las interacciones cara a cara y les gusta la tecnología, pero necesitan tiempo para poderse adaptar a la tecnología. Yo pienso, cuando pienso en los baby boomers, pienso en mi padre y mi madre, que son baby boomers, y que de alguna manera eh, han aprendido tecnología, más mi papá que mi mamá, y han aprendido a usarla, digamos, si no, nada, no podríamos hablar con mi madre que está en Colombia y yo estoy acá. Pero esta idea de que son conservadores también es una idea que hay que empezar a cuestionar, porque no hay que olvidar que esta fue la generación del movimiento de mayo del 68, que fue la generación del movimiento, no sé, hippie, del movimiento en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, del movimiento por los derechos civiles, de todos los movimientos latinoamericanos de izquierda. Es decir, que fue una generación que se movió bastante, pero que cuando entra al trabajo entra con una idea de el trabajo fijo, del trabajo para siempre, de la fidelidad y la lealtad a la organización. La generación X, que es la generación siguiente, que generalmente son hijos de los baby boomers, las generaciones por lo general se definen en eh, rangos de edad que van entre los 25 a los 30 años, que es lo que se calcula en que desde que yo nazco hasta que tenga hijos es como el promedio. Entonces, la generación X se enfoca principalmente en la preparación académica,
tuvo una niñez análoga y una adultez digital. Yo, por ejemplo, soy generación X absoluta y no me acuerdo quién le comentaba hace poquito que cuando yo era chico me escribía cartas con mis amigos. Mi primo que vivía en otra ciudad de Colombia, nos escribíamos cartas porque ni siquiera había facilidad para el teléfono. Era muy costoso hacer llamadas fuera del área local. Pero tuvimos una adultez digital. ¿Eso qué significó? Significó que la generación X es una generación que se adaptó fácilmente a los cambios tecnológicos. Si bien no tiene el mismo uso que tiene la generación Y o millennials y la generación Z de la tecnología, nosotros sí nos adaptamos y cuando adquirimos herramientas, las adquirimos por las habilidades profesionales y laborales. Más que una cuestión nativa, por ejemplo, la generación Y y los millennials y la generación Z, son generaciones que nacieron en el ámbito del Internet, en el ámbito de lo digital. Entonces son como las generaciones digitales. La generación X, no. Y esta fácil adaptación a los cambios tecnológicos también se incluye un gusto por las manifestaciones culturales. Y si bien se dice que esta es como la generación ignorada porque está entre los conservadores baby boomers y los emprendedores que serían los millennials, en realidad es importante mencionar que esta generación se caracteriza por dos cuestiones. Uno, se les dice que son bilingües o bilingües entre los baby boomers más tradicionales y la generación Y, es decir, como que hablamos estos dos idiomas, por lo tanto somos inmigrantes digitales, ¿sí? Es decir, empezamos en lo analógico y manejamos lo digital, pero también no hay que olvidar que es una generación muy empresarial y es la generación responsable de Wall Street, de las bolsas, de la creación del Silicon Valley en Estados Unidos. Es una generación que crea la empresa y crea muchas de las empresas que hoy en día son fuertes. Después viene la generación de los millennials, que es una generación que nace en Internet. Por eso decíamos, los acontecimientos empiezan a ser importantes. Mientras para la generación X, que creció en un mundo de Guerra Fría y ve la caída del muro de Berlín, la generación Y nace con Internet, ¿sí? Pero es en Estados Unidos la primera generación en no tener tanto éxito empresarial como las generaciones anteriores, especialmente porque cuando salen a trabajar durante la crisis inmobiliaria del 2008. Pero es una generación que es de emprendedores, que tiene un alto uso de dispositivos móviles y de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, y rechaza los medios tradicionales. En este sentido, por ejemplo, puedo hablar de mi hermano menor, que es generación millennial. Él, nada, maneja muy bien todo lo que son tecnologías de la información, es emprendedor y como les decía, es como la primera generación que empieza a enfrentar como desafíos económicos para el ingreso laboral muy importantes, que es toda la crisis del 2001, por ejemplo, en Argentina, y la crisis del 2008 en Estados Unidos. Y la generación Z, no sé si hay alguna pregunta o algo por el momento, siento que estoy hablando. Eh, No, todo por ahora todo viene. Acá estamos bien. perfecto, perfecto. Y después viene la generación Z, que es como la generación mucho más joven, que es una generación que es multitareas, que puede hacer varias cosas al mismo tiempo, tareas pequeñas, por eso muchas veces se recomienda que cuando se trabaja con generación Z se pongan objetivos pequeños y cumplibles. ¿Mm? Es una generación que nació con el Internet, que tiene un altísimo manejo de las tecnologías de la información, que genera contenidos y que las redes sociales son su principal medio de comunicación. Mis sobrinos que son de esta generación, son mis sobrinos y mis hijos, digamos, o los hijos de mi generación, los que son de esta generación. Es una generación que viene, bueno, que vivió la pandemia, que nació durante, no sé, se empezó a hablar de terrorismo, ¿no? El terrorismo empezó a ser como un gran tema a nivel global, donde los
los contenidos de la diversidad, de la injusticia social son bastante importantes para la generación, donde los temas del clima, del cambio climático, empiezan a ser temas centrales. Y es una generación que es, por una parte, está muy vinculada a lo digital. Por ejemplo, yo les mencionaba a mis sobrinos lo primero que hacen, porque lo he hablado con ellos y lo he visto, es cuando se despiertan, es ver Instagram, comunicarse con sus amigos por Instagram, con los que se va a ver en la facultad, en la universidad. Sí, son mis sobrinos, por ejemplo, en la casa, yo le comentaba a Arturo hace un rato, le decía, mientras nosotros de jóvenes nos gritábamos para ir a cenar, mis sobrinos se comunican por WhatsApp dentro de la casa entre ellos, ¿sí? Pero a su vez es una generación diversa que está repensando la identidad y las etiquetas tradicionales, que están repensando fuertemente el binarismo de género, donde empieza a aparecer un fuerte número de personas no binarias, donde se empiezan a cuestionar cuestiones del cuerpo, de los cuerpos grandes, es decir, donde hay un cuestionamiento y donde hay una apertura a la diversidad muy importante, pero también es una generación que viene enfrentando bastantes problemas de salud mental, muchos problemas de ansiedad, muchos diagnósticos y tratamientos de ansiedad en la generación Z. Y por todo ello se dice que son empáticos, pragmáticos, ingeniosos y una cosa que aparece es que como que tienen mucha sabiduría para la edad que tienen, ¿no? Porque estuvieron muy enfrentados a mucha información. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, continúo. No, todo bien. Acá un comentario que sus hijos son Z y básicamente están en la universidad y se informan por X, la red social. Sí, sí. Hay un rechazo a medios tradicionales. Por ejemplo, mis sobrinos en general no ven televisión. Se informan por X, se informan por Instagram, se informan por TikTok. Son como los primeros lugares de información para estas generaciones, ¿no? Entonces, hay que saber dónde buscan la información, pero también para saber cómo gestionar esas edades. Ahora, ¿qué es lo intergeneracional? Y con esto vamos, la televisión tal vez como dice es para otro rango etario, tal cual, ¿sí? Y donde vienen con muchos cuestionamientos y muchos planteamientos, por ejemplo, tengo hijos de amigos y amigas que están planteándose preguntas que nosotros nunca nos planteamos. Tengo la hija de una amiga, está con todo el tema de que no sabe si es mujer, si es varón, si es lesbiana, si es no binaria, si es bisexual. Y yo le decía un poco, eso nosotros ni siquiera nos lo planteamos. Son planteamientos de otra época y de otro momento y de otro mundo. Y eso es lo importante que hay que entender las generaciones, que estamos hablando de acontecimientos que formaron nuestra manera de pensar y que cada generación va a retar en el sentido de un reto, no de un regaño, sino de desafiar a las generaciones anteriores, ¿sí? Y generalmente las va a ver como conservadoras. Eh, bueno, no, iba a hacer un paréntesis, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿la intergeneracionalidad qué es? La intergeneracionalidad se refiere a una realidad y a un enfoque que da cuenta de la interacción y la colaboración entre empleados de diferentes grupos de edad. Es decir, cuando hablamos de lo intergeneracional, hacemos referencia a las relaciones que se dan entre las diferentes generaciones, entre los diferentes grupos de edad. Y aquí lo importante es entender que estas relaciones pueden fortalecer la cohesión y la productividad en el equipo al aprovechar la diversidad de experiencias y habilidades que cada generación aporta. Es decir, la gestión intergeneracional debe tener o tiene los siguientes beneficios. Por un lado, en la medida en que yo pueda generar relaciones intergeneracionales mucho más empáticas, mucho más
dialógicas, que se vinculen entre sí y que pueda cada una ofrecer valor, esto va a generar cohesión y empatía dentro del grupo, ¿sí? Por otra parte, permite la transferencia de conocimientos y habilidades. Bien sabemos que hay muchos conocimientos y habilidades que son diferentes. Por ejemplo, dentro de nodos, una persona que hace parte de la generación Z, o sea, es un millennial, una persona millennial más hacia los Z, fue la que nos, por ejemplo, fue la que me promovió a mí a aprender a usar Canva para editar, que era algo que yo ni siquiera lo conocía. La que nos daba trucos de constantemente de, no sé, de cómo hacer para ponerle los subtítulos a los videos que no tienen subtítulos, y que de alguna manera se informaba y aprendía a hacerlo a través del Internet. Mientras en mi generación pues, accedemos a esos cambios, pero nos cuesta mucho más trabajo. Y por lo tanto, en la medida en que haya cohesión y empatía, en que haya transferencia de conocimientos y habilidades, esto va a significar que hay mayor innovación y creatividad dentro del grupo, porque podemos aprovechar las diferentes habilidades que tiene cada generación. Y esto permite, tiene como beneficio el desarrollo personal y profesional de los equipos, es decir, van a ser equipos mucho más cohesionados, mucho más efectivos y mucho más eficientes. Ahora, para poder empezar a pensar en cómo promover una gestión intergeneracional, hay que empezar a entender cómo trabajan las generaciones. Y aquí hay una advertencia. Cuando trabajamos con generaciones, podemos caer en el peligro de estereotipar. No sé, por ejemplo, lo que yo les decía hace un rato, uno puede decir los baby boomers son una generación conservadora, pero fue una generación que en realidad promovió mucho los movimientos sociales que hoy en día se están, que hoy en día se están dando, que fueron actores y actrices principales en esos movimientos y esas luchas. Y uno podría decir, los más jóvenes son son mucho más abiertos, mucho más progresistas, mucho más, etcétera, etcétera, pero si uno mira en las elecciones a nivel mundial, se encuentra que muchos jóvenes están votando las ultraderechas. Entonces ahí es donde uno tiene que ponerse a preguntarse, a cuestionarse, empezar a cuestionarse cómo vamos a entender las generaciones. Es decir, tenemos que entender qué dicen las mayorías, qué dicen las minorías, pero no pensar que todas las personas de la generación son de esta manera exactamente iguales, sino que hay variaciones frente a cada una de estas acciones. Alguien mencionaba aquí que cree que ahora está empezando una generación con el uso de la IA. Yo también lo creo. Creo que el uso de la inteligencia artificial es tan revolucionario y tan importante como fue el Internet. ¿Sí? Está cambiando absolutamente toda nuestra manera de trabajar. A mí ya me cambió la manera de trabajar, no sé, al resto de las personas. Tuve que acceder y tuvimos que empezar a aprender mucho sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo trabajan las generaciones? ¿Qué valoran de sus trabajos y sus gerentes? En una investigación realizada por Udemy sobre la generación Z, fue específicamente sobre la generación Z, les preguntaron qué valoraban de sus trabajos y de sus gerentes. Y se les pusieron diferentes categorías. Y lo que uno empieza a encontrar, o lo que se encuentra en esta investigación más bien, es que la generación X lo que más valora es la autonomía en su trabajo y la confianza en sus decisiones. Es decir, la generación X, que es mi generación, los que somos los que estamos empezando a ser gerentes de primer nivel en las organizaciones o que ya lo somos, valoramos la autonomía del trabajo y la confianza en las decisiones. Creo que ya lo repetí. ¿Y esto qué significa? Cuando se empieza a hacer investigación y se empieza a preguntar sobre productividad, sobre la relación con el trabajo, se empieza a encontrar que, por ejemplo, en cuanto a
a percepción del trabajo, la generación X, si bien puede ser un poco más resistente al cambio que las generaciones más jóvenes, son leales en los lugares que son estables y fiables y confían mucho, acuérdense lo que yo les decía, confían mucho en sus propias habilidades y su productividad. Y un poco lo que se dice es que cuando se va a hacer feedback y retroalimentación a estas generaciones, primero tiene que ser clara y directa, tiene que estar vinculada a mejorar el desempeño, pero es como que es una generación a la que se le pueden dar las órdenes, los objetivos, se les pueden decir cuáles son los objetivos a cumplir, darle autonomía, porque eso es lo que más valoran, que puedan tener autonomía en su trabajo. Mientras los millennials no es la autonomía lo más importante para millennials y la generación Z es la flexibilidad y la comprensión respecto al equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto es muy importante para las millennials y generación Z, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal empieza a ser muy relevante y muchas veces te dicen cosas del estilo, como me han dicho a mí, del estilo es que para mí el trabajo es otra más de las áreas de mi vida. Y yo necesito el tiempo para ir a yoga, necesito el tiempo para ir al gimnasio, necesito el tiempo para ir, no sé, a terapia, necesito el tiempo para pasarla con mis amigos. Sí, hay una valoración del tiempo libre muy importante y una crítica que se hace a la mayor parte de organizaciones y es que sus programas de bienestar y de equilibrio entre trabajo, vida laboral y personal está maternalizado y paternalizado. Es decir, la mayor parte de políticas que tienen que ver con equilibrio son políticas que se concentran en las licencias de parentalidad, que se concentran en el apoyo escolar, que se concentran, digamos, en cuestiones que no tocan a los millennials y generación Z. Entonces, en este sentido, esta es una generación que valora fuertemente, que valora fuertemente el propósito, el significado, pero que valora fuertemente la flexibilidad horaria, que valora fuertemente el trabajo remoto, a la cual hay que darle objetivos que trabajan por objetivos también, pero por objetivos chiquitos. Y también es una generación que valora la comunicación clara y la transparencia sobre las expectativas del trabajo y novedades de la empresa. Es decir, valoran que se les informe de manera clara, que haya un feedback frecuente y que haya un reconocimiento frecuente y que el feedback sea sobre las tareas específicas a mejorar. Edu, solo Ahí, una nota, hay 10 minutos, quedan 10 sí, minutos. Nada, pero eh, todo bien por acá en el chat. pasa, aquí pasó. Ahora, no se asusten que tiene mucho texto, esto lo voy a resumir. Ahora, ¿qué valoran en cuanto al comportamiento y las expectativas del lugar de trabajo? Que es un poco lo que les estaba diciendo antes. ¿Cuándo trabajan? Según una investigación de PricewaterhouseCoopers, el 51% de la generación Z afirma, en comparación con el 41% de los boomers, afirma que poder elegir los días y horas de trabajo es muy extremadamente importante. Es decir, lo que se empieza a encontrar es que la generación Z, elegir sus días y horas de trabajo, elegir la modalidad de trabajo, si es presencial, híbrida o completamente remota, para ellos poder elegir eso es muy importante, mucho más importante que para la generación de los baby boomers y la generación X. Y que puedan decidir cómo prefieren trabajar, qué forma les conviene trabajar. Es decir, lo que se están diciendo los datos es que la generación Z es una generación que valora mucho la flexibilidad laboral, que valora mucho las movilidades completamente remotas y que valoran mucho la posibilidad de decidir sobre estos factores. No sé si soy claro, ¿sí? Pero en cuanto a comportamientos y expectativas del trabajo, estas resultan ser muy importantes, ¿sí? Y resulta ser muy importante, por ejemplo,
el propósito, ¿no? Para los millennials y la generación Z, para ellos es muy importante que su puesto esté mucho más vinculado con propósitos sociales, con la justicia social, con el clima, con un propósito personal. Y para pasar al tercer ejemplo, digamos, porque obviamente acá hay muchos temas, yo simplemente quería hablar de cómo se valora el trabajo, eh, de comportamientos frente al trabajo, y aquí esto es una gráfica que nos muestra cómo prefieren comunicarse las generaciones. Y lo que encontramos es que la llamada telefónica es el medio de comunicación menos preferido por todas las tres generaciones. Las plataformas de las empresas como Slack o Human en realidad son las, están entre las menos preferidas. Y lo que uno empieza a encontrar, datos curiosos en esta investigación, es que para los millennials, que es la del medio, la videoconferencia y el correo electrónico son los dos medios principales de comunicación. Mientras que para la generación Z, los más jóvenes, las reuniones presenciales y las videoconferencias aparecen como los principales medios de comunicación. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo que, digamos, si bien los datos son bastante parecidos, eh, digamos, aquí es donde hay como más diferencia, 58%, 52%, acá hay unos casi 10 puntos de diferencia entre estas dos generaciones, es que si yo quiero trabajar desde una perspectiva intergeneracional, tengo que pensar en no priorizar un solo medio de comunicación, sino tener diferentes formas de comunicarme para poderle llegar a todas las generaciones. ¿Sí? No sé si soy claro con esto, que tiene que ver con, por ejemplo, los modos de trabajo. Yo tengo que saber que, por ejemplo, las generaciones más grandes preferimos el trabajo presencial. Las generaciones más jóvenes prefieren trabajos remotos con cierta presencialidad. Entonces yo tengo que poder ofrecer toda esta variedad desde la teoría, ¿no? O sea, y desde, no desde la teoría, desde el conocimiento de nuestras propias generaciones. ¿Y esto cómo lo hacemos? O les voy a dar un ejemplo. Esto es Daniel Colombo es un consultor que según la generación nos va a decir cómo motivar. ¿Qué significa esto? No voy a entrar en profundidad en cada uno de estos porque nos quedan 7 minutos, pero por ejemplo, los baby boomers prefieren el reconocimiento en público, consultarles y pedirles consejo, hacerlos mentores, mientras que, por ejemplo, nos vamos a la generación Z, aquí hablamos de prefieren múltiples proyectos simultáneos, trabajan con las causas sociales, con voluntariado, involucran en desarrollos y sistemas de trabajo, trabajar por objetivos más que por horario, estimular con proyectos de impacto y sustentabilidad. Lo que nos está diciendo Daniel Colombo con esta diapositiva es que yo tengo que tener diferentes estilos de motivación de acuerdo con las generaciones. Y esto es lo que es diversidad, y esto es lo que es el gran desafío que tiene la diversidad, ¿no? Porque es cómo pienso yo, por ejemplo, políticas para diferentes generaciones, cómo pienso yo que las incluya, ¿no? Porque yo sé que en beneficios en la mayor parte de empresas una de las grandes críticas que hay es lo que ya mencioné, que están maternalizadas y paternalizadas la mayor parte de los beneficios, dejando por fuera a poblaciones que hoy están ingresando al ámbito laboral y que por lo menos pasan 10 años hasta que empiezan a tener sus proyectos de vida familiares, en muchos casos, no en todos. Ahora, como les decía, es importante conocer a las generaciones. Y aquí les quiero presentar una herramienta que se llama la escala de ambiente intergeneracional del trabajo, que fue creada en 2016 por King, que es un psicólogo, como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Chicago, pero no me acuerdo, de Loyola en Chicago, hace su tesis doctoral y crea una herramienta que tiene 5 ítems, que tiene 5 dimensiones, que son la relación intergeneracional en lugar de trabajo, afecto positivo,
falta de estereotipos, inclusividad generacional en el lugar de trabajo, es decir, qué tan inclusivos somos y el contacto intergeneracional, qué tanto contacto tenemos. ¿Qué ventaja tiene esta herramienta? Que esta es una herramienta que puede ser adaptada muy fácilmente que con estas 5 subescalas y que nos permite poder identificar cuáles son las diferentes problemáticas que hay frente a cada uno de los temas generacionales. Nos permite medir las actitudes y percepciones respecto a las relaciones intergeneracionales en la organización. Entonces podemos analizar relaciones intergeneracionales de una perspectiva que enriquezca la experiencia de los colaboradores, es decir, nos permite analizar cómo se dan estas relaciones en diferentes áreas. Entonces yo puedo tal vez entender que el problema no tiene que ver tanto con el contacto entre personas generacionales, sino puede ver la presencia de, como se dice acá, de estereotipos que está en la falta de estereotipos, ¿sí? Que nos va a permitir identificar si existen sesgos y estereotipos intergeneracionales y describir el grado de pertenencia. Por lo general, este es un servicio, y bueno, lo menciono, que nosotros ofrecemos en el cual hacemos el diagnóstico y entregamos el informe. Ahora, recomendaciones finales, y con esto ya cierro y abrimos para preguntas. Primero, comprender las necesidades y expectativas de cada generación. Es decir, una de las primeras cosas que hay que entender es que hay que motivar de acuerdo con cada generación. Hay que conocer cada generación, saber qué quieren, cómo funcionan, cómo trabajan para poder motivar de acuerdo con cada una de ellas. Promover la colaboración intergeneracional, es decir, fomentar el diálogo y la comunicación. ¿Y esto cómo se hace? Armando equipos intergeneracionales que tengan contacto, porque el contacto permite conocerse y permite derribar mitos y estereotipos. Promover el aprendizaje continuo, es decir, ofrecer oportunidades de desarrollo y formación para todas las generaciones. Y promover el respeto mutuo, que es fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. Esto sería, bueno, todo. Les agradezco muchísimo. Abrimos un espacio para preguntas. Eh, Les aclaro que esta presentación será enviada a quienes estuvieron participando. Así que si hay alguna pregunta o comentario, si no, bueno, les agradezco y ahí les dejo nuestros medios de comunicación principales por cualquier duda o comentario. Así que bueno, abro el espacio y bueno, les agradezco. Ahí, nada, si quieren levantar la mano y abrir su micrófono, sean bienvenidas y bienvenidos. Algo que hablábamos con Edus cuando él estaba desarrollando esta charla es, por un lado, es no caer en estos estereotipos, ¿no? Que si bien las generaciones nos permite construir ciertas categorías para poder entender ciertas dinámicas, ciertos comportamientos, pero nada, entender que no es una definición. Y lo segundo es que también hay que meter la interseccionalidad en esto, porque cuando hablamos de jóvenes que están con acceso a tecnología, estamos hablando de cierta clase de jóvenes, de ciertas, que habitan ciertos territorios, que viven en ciertos lugares, que tienen cierto acceso a bienes económicos y demás, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, todo el tema de las relaciones intergeneracionales que hay en Asia, ¿no? Que son muy distintas a las que se viven en Occidente. Entonces, digo, lo que se presenta acá es esto, ¿no? Es como un poco categorías en Occidente, en ciertos, en ciudades, personas que están empleadas, ¿no? Que accedieron a un empleo y estamos hablando de este grupo. Así que, nada, Mercedes, nada, tienes tu mano levantada. Gusto. Ahí está, ahora sí, Ahí se está. escucha. Sí. Sí, No, me preguntaba, además de esto de la colaboración intergeneracional, que ay, tiro, le comparto una práctica también que hicimos por si a alguien le sirve, pero eh, como buscamos Ujú. hacer como unos ping-pones entre personas de distintas edades de un mismo equipo y mostrábamos también cómo justamente estos estereotipos que uno tiene de que al grande le gusta, no sé, la música clásica y al chico, y era todo al revés, ¿no? Como que buscamos ahí algunas preguntas y esto estuvo bueno. Pero quería preguntarles si tienen experiencia implementando alguna acción de reverse mentoring. Cómo de repente una generación puede
puede enseñarle algo a otra generación y con qué lo hicieron, o sea, si saben o conocen alguna práctica de alguna empresa, em, como para ver cómo logramos que esto deje de ser solo la sensibilización, sino que también pase a algo más concreto, más práctico, como enseñarse cosas. Sí, a ver, en generaciones la sensibilización es importante, claramente, pero también claramente es importante o hay que tener mucho cuidado con caer en el estereotipo, ¿no? De todos los jóvenes son diversos, abiertos y todos los viejos no. Hay que tener mucho cuidado de eso porque, como dices tú, y el ejercicio que hicieron, me encantaría conocerlo un poco más en profundidad, eh, nos ayuda a derribar esos mitos, estereotipos, ¿no? Es como decimos, la generación joven es generación de cristal que no se les puede decir nada. Y no sé si sea generación de cristal o es una generación que esté, o más bien es una generación que está mucho más, no sé si cómoda sea la palabra, pero más vinculada con sus emociones, ¿no? O sea, mi padre de milagro me daba un abrazo, los padres de hoy en día son muy diferentes con sus hijos a como lo eran antes. Entonces, en reverse mentoring, para ir a tu pregunta y no quedarme en el comentario, tenemos experiencia y tenemos conocimiento de acciones que se han realizado en muchas empresas. Para quienes no saben, el reverse mentoring se refiere, el mentoreo generalmente se hace de las jerarquías, de los niveles jerárquicos superiores hacia abajo para promover el desarrollo de carrera. En este caso es al revés, es la persona joven la que mentorea a la persona mayor en diferentes temas. Puede ser en manejo de tecnologías, puede ser en conocimiento, digamos, de la realidad, puede ser en muchas, muchas, muchas cuestiones. ¿Qué es lo importante de un proyecto de reverse mentoring? Primero, conseguir líderes que estén absolutamente comprometidos con el proyecto, ¿sí? Porque conocemos el caso de una empresa que aplicó reverse mentoring y empiezan todo muy bien y después de la tercera o cuarta reunión se empieza a caer porque tengo la reunión, porque tengo tal cosa, tengo tal otra y no se le da la importancia. Entonces es muy importante que los líderes que estén involucrados le den la real importancia que tiene este proceso. En segundo lugar, es importante tener objetivos muy claros. Un proceso de mentoring requiere que yo tenga objetivos muy claros desde el inicio, que tenga temáticas como claras y definidas, que haya como un proyecto muy claro. Y esto como que creo que es importante para que sea clave. Y en tercer lugar, cuando funciona, es una herramienta muy poderosa de cambio organizacional y no sobre todo, o sea, por una parte, por lo que pueda aprender quien está siendo mentoreado o mentoreada, sino también por los cambios que eso le puede generar en su forma de liderar. ¿Sí? Ahí sumaría solamente una experiencia que se hizo, que antes de establecer los espacios de reverse mentoring de uno a uno, lo que se hizo fue un espacio de encuentro entre las distintas generaciones, que supongo que es un poco lo que hicieron Mercedes, que permitió que fue el diagnóstico de cuáles eran las necesidades que requerían, como las personas que con mayor nivel jerárquico, para que justo las personas que fueran a hacer el reverse mentoring pudieran tener las habilidades para enseñarle a esta persona y que esta persona encontrara como el sentido de tener esos encuentros, ¿no? Que iba a ser fructífero para ella. Eso es una de las cosas que se sumó a este proceso. Nada, O sobre sea, eso. como que en ese encuentro fue cuando, o sea, donde definieron en qué se iban a mentorear, digamos, por así decirlo. Exacto. Sí. ¿Cuáles Ok. eran las habilidades que tenían las y los más jóvenes que las y los más adultos o de mayor jerarquía sentían que necesitaban y que les hacía sentido Mm, aprender? Sobre todo eso, el sentido de aprender. ese Tinder ahí entre, Sí. entre dos, que es que debe ser difícil, ¿no? Porque como que yo también siempre apunto a tecnología y por ahí es su sesgo, porque por ahí no necesariamente la gente joven tenga algo. Pero bueno, no, me daba intriga porque nos gustaría hacerlo, pero no terminamos de encontrar muchos ejemplos de empresas que lo hayan implementado exitosamente. Uno de ellos, de los líderes, me acuerdo del caso, fue el tema de cómo hablar sobre ciertos temas, cómo poder gestionar ser un líder y abierto a ciertos temas, ¿no? Y justo había una persona no binaria en el grupo
que fue quien hizo como el proceso de reverse mentoring. Entonces, nada, a veces tiene que ver con esto, con comunicación o formas de gestión, no Ujú. solo tecnología. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas de compartir, de comentar algo. Estamos acá a disposición. Y si no, nada, solo agradecerles que se hayan sostenido hasta este momento. Y nada, y muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Gracias. Bueno, que tengan muy, muy linda tarde y acá estamos para cualquier cosa.